un problema ahí. También nos puede afectar mediante la modulación antigénica. Ya les mostraré una imagen un poquito mejor para Según yo está grabando, pero la neta no sé muy bien. por bloqueo de su función. Entonces vamos a la primera. ¿Cómo activa el complemento? Pues como pueden ver, aquí están los receptores de acetilcolina y está aquí pues la acetilcolina, por acá estas bolitas, y aquí están los anticuerpos que se están pegando a los receptores. Esto despierta una respuesta del complemento y lo que hace es un porro. Entonces eso ocasiona una alteración en la membrana y además una pérdida de una buena cantidad de receptores a acetilcolina. Entonces vean cómo es bien importante que en el músculo haya estos pliegues, y hay que tener estos surcos para que todo funcione bien. Y resulta que aquí pues esos surcos se aplanan y además se pierden receptores y por lo tanto la respuesta va a bajar. Otros mecanismos, como les mencionaba, es que se vinculen en ese pliegue dos anticuerpos que unan a dos receptores de acetilcolina, y este estímulo hace que la acetilcolina se esconda, se mete en una vesiculita y se destruye. Entonces es un mecanismo de autodestrucción del receptor. Y por último, el bloqueo, que este es como el mecanismo más sencillo de entender. Simplemente se pone encima del receptor y la acetilcolina no puede hacer nada ahí, ¿vale? ¿Quedó claro hasta aquí? Ok. A ver, ¿quién se acuerda del timo? ¿Alguien sabe qué hace el timo? Yo creo que sí sabe, nada más. Pero como un recordatorio. Muy bien, perfecto. Eso es lo más importante saber. El timo es un órgano que madura a los linfocitos y es para fines, yo no soy muy buena con las moléculas ni pretendo decir nada muy aquí particular. ¿Cómo sé si está grabando y la o forma no? en la que yo entiendo esto es que el timo es un centro de control. Va a madurar a los linfocitos ¿Cómo? T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Reconocen antígenos y despiertan una respuesta inflamatoria. Pero tiene que ver No, pero de la pantalla de control Emilio. de calidad, porque luego salen algunos linfocitos T que andan reconociendo moléculas que no son malas, pero les da por atacarlas, ¿cierto? Autoinmunidad básica. Y entonces, lo que hace el timo es empezar a decir, a ver, tu linfocito, tú estás atacando, yo te destruyo. Y entonces tiene ese mecanismo de regular a través de unas proteínas que se llaman TREG, que no tengo idea qué significan, pero es una como policía para estar regulando que no estén saliendo en la circulación linfocitos que están equivocados y que van a atacar algo que está mal, ¿ok? Pero cuando tenemos miastenia es muy común ver alteraciones del timo. Hay hiperplasia del timo, sobre todo en las miastenias autoinmunes. Entonces, esta hiperplasia nos está señalando que hay algo que se está equivocando, que se está desregulando, y por lo tanto se empiezan a salir esos linfocitos T equivocados y empiezan a atacar lo que no tienen que atacar, ¿vale? Pues por eso ahí es importante ver eso. Pero además está el timoma, que es un tumor de linfocitos inmaduros que aparece en el timo y ataca el 10% de los pacientes con miastenia gravis, lo cual parece que no es mucho, pero nos obliga a todo paciente con sospecha de miastenia pedirle un estudio de imagen para descartar timoma. Pregunta de examen nacional. La miastenia gravis Pregunta de puede ser examen lo que nacional. nos avisa que hay un timoma, pero a veces se encuentra el timoma por alguna otra razón, se quita y empieza la miastenia gravis. Así que esto también es como un dato medio truculento que nos va a hacer estar un poco confundidos acerca de qué tanto vale la pena quitar el timo en estos pacientes. Y lo que pasa aquí en los timomas es que se pierde una proteína que se llama AIRE, proteína reguladora autoinmune, que es justo la responsable de presentar estas proteínas o autoepítopes para ver qué linfocito T se le va a ocurrir atacar lo que no tiene que atacar. Y las células T autorreactivas, por lo tanto, las que van a autodestruir a esta persona, van a salir a la circulación y va a provocar la miastenia. Ahora, con respecto justamente a la resección del tumor, tal vez un poquito más adelante lo voy a tocar. Y pues en realidad lo malo es que una vez que se generan estos autoanticuerpos y estos linfocitos y salen a la circulación, pues no siempre el quitar el timo va a ser la solución, porque ya van a estar circulando estas células. Aquí les puse un cuadrito que nada más es por si le quieren tomar una foto, después se los paso, que me gusta, no se los voy a leer todo, por flojera, sino que para que vean cómo clasifican de pronto las miastenias.
de inicio temprano, la de inicio tardío, asociadas a timoma. Aquí hay una que no me metí mucho, pero está interesante porque tiene que ver con medicamentos que van contra el cáncer, con fármacos anticancerosos que también pueden provocar cuadros de tipo miasténico. Y las tipo MUS, las tipo LRP4 y las seronegativas, que esas van a ser todo un rollo también. Entonces, como que está bonito, de pronto si lo quieren estudiar para un examen está bueno porque te dice qué tipo de anticuerpo es cada uno, en qué edad les afecta, cómo les va, etc. ¿Va? Bueno, entonces vamos a lo más interesante. Entonces, este chavito pues llegó igual que como llegan casi todos nuestros niños con miastenia, llega con su tosis, con su oftalmoplegia, anda moviendo la cabecita para todos lados para poder ver. Y bueno, pues este cuadro es un cuadro caracterizado por debilidad variable. A veces no les pasa nada, a veces tienen un poco de debilidad y a veces están que no se quieren parar de la cama. Sobre todo también tienen fatigabilidad. O sea, llega un punto en el que despertaron bien, pero al paso del tiempo van perdiendo fuerza. Los grupos musculares que afecta ya se los platiqué un poquito, los oculares, los vulvares, los de las extremidades y los respiratorios, que faltaban. Y la mayoría van a presentarse con una afección oftalmológica, entonces de ahí que a nosotros nos compete tanto conocer esta enfermedad en todos sus aspectos. Además, casi todos los pacientes empiezan de una manera, los controlamos, pero luego a lo largo de su vida llegan a tener al menos una exacerbación. Ahora metiéndonos un poquito más con el tema de miastenia ocular. Y bueno, pues como les mencionaba, es la presentación más común de miastenia y va a estar limitada generalmente a presentar debilidad de los músculos que están alrededor del ojo, los exoculares, el elevador del párpado y el orbicular. Del 85-90% de las miastenias debutan con estos síntomas, entonces este es uno de esos datos que luego preguntan mucho en los exámenes. ¿Qué tantas miastenias? Pues aparece por los ojos, hasta el 80-90% de los casos, un montón, poquitas son las que van a debutar con otro tipo de problema. Y más o menos un 35% de todas se queda ocular, no se generaliza, únicamente va a estar siendo competencia nuestra. Y algo interesante aquí que encontré es por qué particularmente nos afectaría a los músculos extraoculares. ¿Qué tienen de especial o qué tienen de diferente los músculos extraoculares respecto al resto de músculos somáticos que hacen que le afecte más la miastenia a ellos, ¿no? Y bueno, pues seguramente ustedes ya vieron en sus clases iniciales de estrabismo que los músculos extraoculares son todo un rollo diferente, ¿no? Son músculos que están densamente inervados, que por una fibra muscular casi hay una fibra nerviosa o hay una por cada 3, y eso es diferente a los demás músculos porque por una fibra se inervan unos 100, 200 o más fibras musculares de cualquier otro músculo. Tenemos más mitocondrias en esa zona y además está demostrado que los plieguecitos esos que les mencionaba yo al principio son un poco diferentes en las células del músculo extraocular. Resulta que son un poco más planos y entonces eso hace más vulnerable al músculo extraocular o a los músculos alrededor del ojo para tener miastenia o para manifestar como el primer sitio la miastenia. Y luego también otra pregunta es: ¿y por qué el elevador del párpado? Digo, también sabemos que es parecido al músculo extraocular, pero bueno, ¿por qué es importante que el músculo extraocular sea tan especial? Porque necesitamos tener movimientos tan finos, tan detallados, tan rápidos para no perder el detalle de lo que estamos viendo, para poder seguir un objeto a la velocidad que tenemos que seguir, para tener reflejos, para muchas cosas. Pero el párpado, ¿qué? Si no se encarga de andar buscando, viendo, o sea, facilitando la visión de una persona. Pero bueno, resulta que también algo que es muy lógico es que el párpado todo el tiempo está trabajando, involuntariamente, ¿no? Todo el tiempo está trabajando, entonces es un músculo que es más vulnerable a la fatiga, de forma que a lo mejor si bien no sea tan especial como los músculos extraoculares, pues a lo mejor como este está trabajando todo el tiempo, se cansa más. Y bueno, pues aquí les muestro esta otra pacientita un poquito más grande. Es una niña que estamos tratando de que mire hacia arriba y no es capaz de ver hacia arriba, pero si se fijan el párpado tiene un movimiento, ¿cierto?
un movimiento que ha repetido varias veces. Entonces, atención con ese movimiento porque es muy característico de miastenia. Es algo que a veces nos va a ayudar a diferenciar miastenia de algunos otros tipos de enfermedades parecidas. Entonces, en estos casos, la miastenia ocular, hay episodios de ptosis que puede ser recurrente, que puede afectar a uno o a los dos párpados, o puede a veces el derecho, a veces el izquierdo, o a veces los dos al mismo tiempo. Va a incrementar, como mencionábamos, progresivamente a lo largo del día esta ptosis y también la debilidad de los músculos, que se va a manifestar por estrabismo. Y entonces el estrabismo a lo mejor en la mañana no estaba y en la tarde ya empieza a estar. Bueno, entonces aquí ya les mencionaba ese tip, ¿no? Chequen cuánto parpadean esos pacientes que traen ptosis adquirida y que andan como medio oftalmoplégicos o con un estrabismo ahí raro que no tenían antes. Si no está parpadeando bien, la coexistencia de ptosis con la parte de debilidad del orbicular es muy sugerente de miastenia gravis. Cuando los pacientes miran para arriba se fatigan muchísimo más y bueno, ese es el signo de Cogan, el que les mencionaba hace un momentito, se los vuelvo a pasar y lo van a estar viendo a lo largo de los videos porque casi todos nuestros pacientes tienen justamente ese twitch que le llaman, ¿no? esa elevación súbita del párpado pero que rápidamente baja. Y eso generalmente ocurre al intento de supraversión, pero también puede llegar a ocurrir al momento que el paciente quiere enfocarse al frente. Y bueno, las fluctuaciones, como ven esta otra paciente, pues ahí está todo tranquilo, no pasa nada y de pronto anda con una ptosis izquierda, pero de pronto anda con una ptosis derecha y de pronto anda con ptosis bilateral. Y si se fijan las edades, es la misma niña, pero ha sido a lo largo de su corta vida. Entonces, esto es altamente sugerente de miastenia. Ahora, ¿qué nos preocupa? Por supuesto, como oftalmólogos nos puede llegar a preocupar que la miastenia ocular se generalice. Entonces, el paciente nos va a preguntar, ¿y qué me va a pasar? ¿No? O sea, yo me voy a morir, me va a dar un paro respiratorio. Y bueno, pues hay que saber estos datos. Entonces, la progresión de miastenia generalizada, de una ocular a una generalización, está como no tan bien determinada en los estudios. Y de pronto nos hablan desde un 30 hasta un 85%, así que no nos sacan del todo de muchas dudas, pero probablemente tenga que ver con el tipo de población que se estudió en esos artículos. Bueno, en los niños se sabe que se generaliza, póngale que es cerca de un 50%, la mitad de los casos se queda ocular y la mitad de los casos se generaliza. En los adultos no es tan bueno, en los adultos se generaliza un poco más que en los niños. ¿Y cuándo se va a generalizar? Generalmente casi todos van a ocurrir dentro de los primeros 2 años del debut del diagnóstico. Pero también puede pasar después, o sea que no se pueden confiar. Y también puede pasar casi de inmediato, empieza y a las 3 semanas ya está con generalización. También tiene que ver con los niveles iniciales de anticuerpos. Si a un paciente yo le encuentro niveles positivos de anticuerpos pero bajitos, esos pacientes ya se ha demostrado que tienen menos riesgo de generalizarse que los que debutan con una miastenia ocular con altos niveles de anticuerpos. Entonces, aguas con esos niveles. Esto nos puede predecir un poco eso. Y también algo que nadie debe olvidar es que la miastenia y el problema tiroideo, la orbitopatía tiroidea autoinmune, son enfermedades que se sobreponen, son enfermedades que les encanta acompañarse. Para colmo, si no era suficiente con una, pues a estas les gusta andar juntas. Y esta niña que les puse aquí es la misma que esta niña. Es lo que les decía, afortunadamente en el instituto nos toca ver a los niños crecer. Y pues aquí la ven súper mal, oftalmoplegia, ptosis, exotropia. Y de pronto pues ya tenemos una niña más grande que ya no tiene ptosis o una ptosis tan marcada, pero quedó con una exotropia, ¿no? Y eso es un poco parte de lo que veníamos a hablar en una sesión de estrabismo, ¿verdad? Pero pues yo soy oculoplástica, muchachos, así que bueno, también oftalmopediatra, todo esto me compete. Entonces, pues ya tenemos una paciente con una exotropia en una fase crónica y estable de la enfermedad. En este punto es un punto adecuado para operarlo. Bueno, formas de presentación de la miastenia en cuanto al cuadro estrabológico, pues puede presentarse como se le dé la gana. Puede venir con exotropia, que es lo más común, mucho más común que cualquier otra presentación de estrabismo. Pero también puede llegar con enotropias
o puede convertirse en una endotropia como el chiquito que les puse al principio de la plática. Y también llegan con hipertrofias. Estos casos también nos han llegado al instituto y creemos que es una DBD o que se trata de alguna otra cosa, una parálisis del cuarto, pero a veces puede ser miastenia. Entonces recuerden a la miastenia como una simuladora, una de esas de las listas de enfermedades grandes simuladoras. Y también a veces se le ocurre presentarse con un cuadro súper bien formadito que se llama oftalmoplegia internuclear. Y las oftalmoplegias internucleares generalmente nos llevan a pensar si es bilateral en una esclerosis múltiple, o en un accidente vascular si es un paciente más grande. En un joven, oftalmoplegia internuclear, piensen en miastenia; en un adulto mayor, piensen en un accidente vascular, y sobre todo si es unilateral. Pero bueno, pues la miastenia gravis también tiene que entrar dentro del diferencial de la oftalmoplegia internuclear. ¿Sí saben cuál es la oftalmoplegia internuclear? O sea, las recuerdo en un minuto. Son pacientes que tienen incapacidad de aducir los ojos, pero tienen convergencia. Entonces, ¿cómo es posible que yo le pido que mire de lado y el ojo que le toca aducir no es capaz de hacerlo? Y además el otro ojo que sí abduce empieza con un nistagmo, y luego le pido que voltee para el otro lado. Si es bilateral, le va a pasar lo mismo. El que le toca aducir no llega, y el que sí llega, que es el abductor, tiembla. Pero yo le pido que me mire de cerca y los ojos se van para adentro. Eso es una oftalmoplegia internuclear. Y así puede llegar una miastenia. Pero resulta que algo bien importante a considerar es que los pacientes que adquieren una miastenia suelen quejarse de diplopia. Vamos a quitar un poco del rollo a los niños, porque los niños que empiezan con una miastenia temprana puede que no sepan explicarte que tienen miastenia. Por ejemplo, el primer niño, 2 años y medio, ¿qué me va a decir? Que ve doble, ¿no? Pero la mayor parte de niños que ya pueden verbalizarlo, y los adultos te van a decir que tienen diplopia. En cambio, un diferencial de esto, que en un momento lo vamos a ver, que es la oftalmoplegia externa progresiva crónica, es igualita a la miastenia, nada más que ellos no tienen diplopia. El cuadro clínico es idéntico, es totalmente diferente a la fisiopatología, pero si tú los ves uno junto al otro, aquí son lo mismo, nada más que esos pacientes no se quejan de diplopia porque la oftalmoplegia externa progresiva crónica va siendo muy gradual y la miastenia es más aguda. Ahora bien, ¿cuándo operamos? Por supuesto, no operan a los pacientes nunca en una fase aguda. De hecho, aunque no está muy claro, porque en la literatura uno busca, y no son tantos los casos de miastenia con estrabismo que requieren cirugía, que no es posible dar una conclusión científica muy adecuada a cuándo sí, cuándo no. Pero con lo que hay que trabajar. Y lo que sí queda claro es que una vez que se instaura la miastenia, si yo la trato, se va a modificar. Y entonces nos tenemos que esperar a que esa modificación sea estable para saber cuál es el estrabismo real que tiene ese paciente y poder decidir qué se hace. Algunos artículos recomiendan esperar un promedio de 2 años y seguir constatando que ya no tenga datos de actividad, porque acuérdense que puede reactivarse la enfermedad, pero bueno, que en promedio 2 años ya la probabilidad de que se reactive es más baja. Entonces, por ahí vamos bien, ¿va? Y en algunos otros reportan que desde rápido, ¿no? Desde los 6 meses y ya está estable, órale, vamos a operarlo. ¿En quiénes podría ser esto cierto? A lo mejor los niños, por el tema de la miopía, niños menores de 6 años, que están teniendo su exotropia, que ya se mantuvo, que ya el tratamiento va súper bien, que ya checamos que si le subimos un poco la dosis no está mejorando. Entonces esos niños, pues a lo mejor para prevenir la miopía, sí sería bueno operarlos, pero nadie tiene la verdad en este asunto, Y bueno, en general, en un principio yo pensaba, pero ha de ser horrible operar a un paciente con miastenia, porque pues igual vuelve a tener estrabismo y nunca va a acabar, ¿no? O sea, el cuento nunca termina. Pero resulta que lo que se reporta es bastantes buenos resultados, si está estable, si escogimos bien al paciente, y que a lo mucho requieren 2 operaciones, lo mismo que cualquier otro paciente con estrabismo pudiera necesitar. Y bueno, también se sabe que hay factores que empobrecen el resultado de una cirugía de estrabismo, que son pues que estemos más viejitos, que estemos ya sin timo, que tengamos una timectomía, una miastenia gravis ocular.
cualquiera de los que tienen anticuerpos positivos y la miastenia gravis generalizada. Clínicamente, esta es una clasificación que les puede resultar de pronto útil para determinar en qué grupo de pacientes están estos pacientes miasténicos. Y bueno, todo va desde lo menos severo hasta lo más severo. La miastenia de Osserman tipo 1, pues es solamente una afección ocular. La tipo 2, bueno, es ocular, pero con un poquito de algo más, un poquito de afección de músculo esquelético, respeta los músculos respiratorios. El grupo 2B, no 3, perdón, 2B, ya es un poco mayor la afección. Ahora sí que es muy fácil, nada más piensen de lo menos a lo más, y a partir de que afecta músculo respiratorio ya está en grupo 3, y cuando ya el paciente tiene que irse a terapia, pues es un grupo 4. La encuentran en cualquier lado. Ahora vamos a hablar también un poquito de ese famoso anticuerpo MuSK. Bueno, resulta que antes, pues para nosotros las miastenias era solamente anticuerpo antiacetilcolina, y había quienes los tenían positivos y quienes los tenían negativos. Igual podía ser miastenia, solo que le llamábamos seronegativa, porque no encontrábamos en el suero ese anticuerpo. Con el tiempo se fueron encontrando otros anticuerpos, pero además se desarrollaron técnicas de detección, que ya les hablaré un momentito, en donde vemos que es mucho más frecuente tener anticuerpos, pero no los veíamos porque no se van al suero, porque los anticuerpos se pegan a las membranas celulares, y entonces no es tan fácil que anden circulando por ahí, y hay pacientes que se nos escapan de pronto por esa situación. Pero bueno, hablando particularmente de los anti-MuSK, afecta un poco más a mujeres de la tercera o cuarta década de la vida. Anticuerpos son como un grupo de enfermedades de IgG4. Esa es una entidad de patologías que tienen afección del IgG4, o que está ese autoanticuerpo por ahí circulando. Y lo que hace, ya les había platicado un poquito, ¿qué hace la tirosina altamente específica de músculo? Aquí la tienen. Aquí está el receptor de acetilcolina, este ya es un viejo conocido, pero aquí tenemos otras dos cositas que están acompañando a ese receptor, y aquí lo que pueden ver es que uno es el LRP4 y el otro es el MuSK. Y la interacción de estos tres amigos lo que hace es facilitar que se acumule la acetilcolina cerquita del receptor para que entonces haya la neurotransmisión que se debe. Pero entonces si anda un anticuerpo atacando a esto o a esto, pues todo ese sistema también se afecta y termina siendo algo muy parecido a lo que sería si los anticuerpos dañan a estos particulares. Nada más que sí tienen algunas diferencias. Uno es que aquí nunca se afecta el timo, y entonces tratar el timo no tiene nunca nada que ver con una miastenia anti-MuSK, ¿ok? Entonces no es una opción quitar el timo en esos casos. También se han descrito pues, los mismos fenotipos, que si es de los ojos, si es respiratorio, o si es oculovulvar, o sea que está afectando músculos de la cara, del habla, etc. Y aquí el tema es que estos niños no responden a los tratamientos clásicos para la miastenia gravis provocada por el anticuerpo típico, ¿ok? Entonces tú le das su piridostigmina, su neostigmina, y esos pacientes ni cosquillas les hacen, y al contrario, van empeorando. Entonces, de hecho, puede llegar a ser contraproducente a estos pacientes darles el mismo tratamiento principal que le daríamos a un paciente con miastenia gravis, ¿ok? Pero ¿a qué sí responden? ¿Con qué sí les va bien? Con plasmaféresis o con rituximab, ¿ok? Entonces, como ven, la detección de un anti-MuSK es importante porque el tratamiento es diferente, pero además es caro. Entonces, en cambio, los inhibidores de la acetilcolinesterasa no son nada caros. Entonces, bueno, en un país como el nuestro sí importa. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Y este seguro también son pruebitas que ya han visto y han hecho. Y bueno, pues muy sencillo. La prueba de hielo. Tenemos que poner el hielo sobre los párpados 2 minutos por lo menos. No menos de 2 minutos, no va a tener gran función. Y ya está calculada la especificidad y la sensibilidad de esta prueba, porque en muchos años se llegó a cuestionar, bueno, ¿y si realmente sirve? O sea, sí, o es solo porque como le tenía el ojo cerrado, pues repuso el párpado y entonces ya eleva, ¿no? Porque ya lo hice descansar.
Y bueno, pues de hecho al momento no se sabe exactamente cómo funciona esta prueba, pero se tiene la teoría de que podría estar disminuyendo la actividad de la acetilcolinesterasa, que es la que va a degradar a la acetilcolina. Entonces, si yo no la degrado, ahí se queda. Y como tengo poquitos receptores, me conviene que esté bien concentrada por ahí para que funcione. Entonces, bueno, esa es la teoría. Y el tiempo más los artículos han dicho que sí es buena y que sí es útil y que sí es bastante sensible y bastante específica para el diagnóstico. Eso correlacionado con los pacientes a los que luego les tomas anticuerpos, porque esta es una prueba rápida que haces en un consultorio y es la primera que te va a decir: ve por esos anticuerpos, búscalos, ¿ok? También, parecido a esto, la prueba de reposo, la prueba de fatigabilidad y la prueba del sueño, todas son lo mismo, en diferentes matices. Le pido al paciente que cierre los ojos 5 minutos y vemos qué pasa. A lo mejor ya empieza a abrir por unos minutos más los párpados. O los fatigo. Entonces venían medio bien, pero a veces te dicen: es que se me cae el párpado. Ay, por el mismo que lo veo. Bueno, a ver, empieza a mirar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y se empiezan a caer los párpados. Eso es una prueba de fatigabilidad. Y la prueba de sueño es pedirle al paciente que se duerma 30 minutos y luego ahí ven, ¿ok? Según el tiempo que tengan. Entonces aquí les muestro esta prueba de fatiga, le llaman test de Simpson. Aquí está el paciente como que no pasa nada, como que todo bien, pero no le creemos. Y le pedimos que mire para arriba y de pronto los párpados se van para abajo. Y entonces ya le pido: a ver, cierra tus ojos. Aquí pusieron que 10 segundos, no sé si sea suficiente. Y luego lo abre y otra vez todo bien, pero luego otra vez medio mal, ¿ok? Entonces, pues este tipo de prueba puede llevarnos a una sospecha de miastenia gravis. Ahora sí, ya tengo la sospecha, ¿qué tengo que hacer para confirmarlo? Y entonces viene un test muy famoso que van a encontrar en los libros, pero que actualmente no se hace por varias razones. Una, porque no hay hidrofonio en México y hay que traerlo de Estados Unidos. Y dos, porque es bien peligrosa. Entonces hay que tener un anestesiólogo, un carro rojo y hacerlo en un contexto de seguridad para el paciente, porque le podemos paralizar el corazón y la respiración. Entonces no la hagan en casa, por favor. Tiene una sensibilidad y una especificidad también bastante buenas, y lo que hace el hidrofonio, esto solamente por mera historia, es un inhibidor de rápida acción de la colinesterasa. Tiene una vida media súper corta, así que esto es de rápido. Le pongo el hidrofonio al paciente, tengo todo monitorizado, el anestesiólogo al lado, casi un resucitador, y en ese momento veo que el paciente empieza a abrir los ojos o el estrabismo se le quita o la diplopia. A lo mejor no se ve el estrabismo, pero el paciente se queja de diplopia. Entonces lo que hacemos es, con una cámara de video, es lo que hacían, yo no, toman ese momento, porque es tan rápido que te distraes tantito y ya otra vez tienen los párpados caídos, porque este medicamento tiene una vida media muy corta. Y como les decía, pues tiene sus efectos, y esto es poco, ¿no? Hipersecreción bradicardia, pero también puede paralizar músculos respiratorios. Y esto siempre, como les mencionaba, debe ser hecho bajo monitorización estricta y equipo de soporte vital. Entonces, bueno, qué bueno que no hay en México, ni necesidad tenemos. Pero ¿qué sí podríamos hacer? La prueba de atropina con neostigmina. Y esta es una prueba que, bueno, tampoco es como tan accesible para ciertos centros, pero es una opción. Yo la haría siempre acompañada de personas capacitadas para cualquier cosa, ¿no? Y de lo que se trata es de ponerle atropina intravenosa, no atro, ¿ok? Atropina intravenosa, 0.5 miligramos, y nos esperamos 5 minutos y vemos qué pasa. ¿Por qué la atropina? Bueno, aparte de ser una medida protectora, como la ponemos primero, lo que describen los artículos es que a veces el paciente dice: ay, yo me siento mejor, y entonces resulta que eso no tiene nada que ver con una mejoría, entonces a lo mejor hay un efecto placebo con esto. Si superamos eso y no tuvo el efecto placebo, entonces le ponemos ya intravenoso 1.5 a 2 miligramos de neostigmina intravenosa. La neostigmina tarda un poco más que el hidrofonio, que es casi luego lo inyectan y ya se está elevando los párpados. La neostigmina tarda como media hora más o menos, abre y se mantiene el efecto un poco más, como un agua. Entonces hay la posibilidad, y tienen personas capacitadas para eso, adelante. La realidad es que hay otras formas de llegar al diagnóstico y también son bastante buenas. La parte más importante, demostrar que tengo un receptor que está atacando
perdón, que tengo un anticuerpo que está atacando un receptor. Entonces, aquí lo que dicen es que la sensibilidad de esta prueba es baja, como lo ven. Quiere decir que la mitad de los pacientes de miastenia probablemente no se les encuentren. Pero en cambio, si yo sí los encuentro elevados, es casi 100% seguro que tengo miastenia. ¿Ok? Esa es la especificidad, y la especificidad es del 100% o del 99.999. ¿Ok? Entonces, esta es excelente prueba, pero el estar negativa no nos descarta la miastenia gravis. Y luego resulta que esta prueba se hacía por radioinmunoanálisis y nos encontrábamos que las miastenias generalizadas eran más probable que encontráramos esos anticuerpos circulantes, pero las oculares son las que la mitad sí, la mitad no. Y entonces decíamos, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer si yo soy oftalmólogo y solamente me está afectando los ojos para confirmar que tiene miastenia? Pero resulta que actualmente lo malo es lo caro, lo malo es lo poco disponibles. Se sabe que se pueden detectar muchísimos más anticuerpos a través de un ensayo celular. Por lo que les decía antes, si yo a lo mejor tengo los anticuerpos circulando, pues suerte los encontré. Pero esos anticuerpos si quieren ir a las membranas y las membranas no los sueltan, entonces tendría que buscar en las membranas de esas células esa presencia de anticuerpo. Y por lo tanto, si ya lo encuentro, perfecto, eso es una miastenia. Y resulta que este ensayo celular elevó todavía de esos 50% que nos salían negativos, ahora la mitad ya los vamos a encontrar positivos. ¿Ok? Entonces no sé si ahí quedó claro. Les digo, lo malo es que a ver quién se los hace, ¿no? Bueno, los anticuerpos anti-MuSK ya los habíamos platicado, abarca de los que nos salían negativos para anticuerpos acetilcolina, son el 5 al 8%, son poquitos, afortunadamente. Y también, todavía menos frecuente, los anticuerpos en receptor de LDL relacionado con la proteína 4, el LRP4. Y bueno, pues ya saben cómo funcionan esas cosas, y también se encuentran en una cantidad muy variable, según los artículos, del 2 hasta el 50% de los pacientes que eran negativos en suero a acetilcolina. Y bueno, vamos completando, porque la miastenia no es así tan fácil, es como el glaucoma. De pronto necesitamos varias cosas para poder decir si tiene glaucoma, y a veces hasta el tiempo es el que lo va confirmando. Ay, a la torre, 10 minutos, ya voy a acabar. Tenemos el test de estimulación repetitiva, que es la prueba de Joly, que es, pues, estimulamos con una corriente eléctrica, bueno, no yo, los que lo hacen, con una corriente eléctrica, un grupo muscular, y vemos cómo se contrae, si se va agotando, etcétera. Este es un registro, no tengo idea cómo se lee, pero esto nos va dando una idea, pero sobre todo sirve para miastenia generalizada. Para el ocular no es tan útil. Y tenemos como algo un poco más útil la electromiografía de fibra única, pero eso implica meterle una aguja al paciente, muy especial, no es una aguja cualquiera, no es como una aguja de electromiografía simple, sino que tiene que ser una aguja muy fina, etcétera, que es súper cara, y pues a la vez nos llega a alejar un poco de ese tipo de diagnóstico para nuestros pacientes en México, sobre todo en las instituciones públicas. Pero bueno, entonces se requiere un electrodo, y ahí con eso van viendo cómo funciona ese grupo muscular. Se puede poner en el auricular. Siempre, como les decía, va a ser parte del cajón hacer una Pero yo no sé, nunca he usado Mac. Es Mac. Y yo sé. Sí. Pero no sé, claro, ¿no? Creo que no tenemos internet. Y ya está, hasta allá. Creo que no tenemos internet. Es el internet. ¿Ese es el de internet? Ah, ese es tuyo, ¿verdad? Sí, tú.
Sí, no tenemos internet sin conexión. Ya queda otro celular. Yo tengo datos. No, pero sí tengo. Sí, sí, sí. Bueno, No, pero sí me alcanza. Sí me alcanza, sí me alcanza. Pero, ¿sabes conectarlo? Me van a volar mis datos. No, pero sí. Pero tengo como 100 gigas. estoy buscando. ¿Cuál es? Se supone que sale como iPhone. A ver si no se usa esta cosa. Otras redes. Son todas las redes, ¿verdad? Solo dos Sí, aparecen. Conocidas. Pues no sé. Mi red sale como Wi-Fi, como iPhone. No aparece ninguno. Y está prendido. A ver, se supone que ya está visible. Se supone que ya está visible. No aparece otro. Agregan al nombre de la red. ¿Cómo se llama? iPhone. ¿Así? Así, iPhone. Es que no aparece mi red como iPhone. ¿Y contraseña? Es HG ¿En mayúscula o minúscula? minúsculas. HGR12 total. H. Todo minúsculas. Calmo. ¿Y ya? Red no encontrada. Pues no sé. No sé. ¿Aquí me dice algo? ¿En detalles? ¿En detalles? ¿Por qué son tan complejas las Macs? No sé. O sea, no las tienen que poner. Igual. No, pues no sé. Que no sé usar la Mac. Ni yo. Sí, no sé. Y si se supone que debería verse. Total Play puse. Pero ahí nos va a pedir contraseña. Sí, ese, ¿verdad? No, no sé cómo hacer que encuentre. No tengo ni puta idea.
Conéctate. Sí, está visible. Sí, está visible y todo. Es todo ok. Datos celular sí, compartir internet visible. No sé, güey. Es que no sé cómo se hace. Ni yo. A ver, ¿y en Wi-Fi no dice? No dice nada. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Ajá. Es HGR. Entonces, Oftalmo. ahí me sacó esta cosa. Vamos a ver, ni modo. Oftalmo. ¿Y ya? Ya está conectado, ¿no? Conectarse. Dice que no. Ahí está. Ahí fue. Sí, esta conexión. Ya está. ¿Y dónde está? Se acabó el internet o cosa. Ya nos falta entrar a la sesión. Pues es el celular de Mo, ¿no? Sí, pero no sabemos cómo es. Ya está enlazado. Ya está conectado. De aquí. Ahora te vas a Zoom. ¿Dónde lo dejaron? A la madre. No mames. ¿Ya lo habían puesto antes? Sí estaba, pero se apagó. O sea, se desconectó el internet de Mo. Entonces conecté al de Cuautla. Y no se acaba. ¿Y cuál es el ID que les dieron? No sé. ¿A quién se lo mandaron? Dijo No, lo tiene. esa que siempre es el mismo. Lo tiene Ale. Ay, ¿alguien tiene el ID de algún día? Ay, creo que... o sea, los dos. Ajá, ocho... No, no, el ID, o sea... El ID es 84 00 79 73 75 2. Ay. ¿Y el código? 89. Con el de Cuautle. ¿Qué pasó con el demo? Vamos a ver si se No conectó. sé, estaba bloqueado el teléfono y ya no pudimos conectar. ¿Es ese? Sí. Sí. O sea, otra vez se descuadró. Ya está bailando otra vez. Cuautle se fue. Ah, no. Y yo, Cuautle se ¿Sigue fue. bien internet, no? Sí. Ya me cambié. Al demo. Pero no nos aceptan. Sí. Recording in Es progress. importante la parte de abajo porque eso es también algo que creo que gracias a que entiendan eso va a quedar bien claro las mitocondriopatías, porque no todo lo que está hecho en la mitocondria viene del ADN mitocondrial. También en la mitocondria va a haber cosas que vienen del ADN nuclear. Entonces aquí, como pueden ver, aquí abajo el complejo 1 dice que tiene tanto ADN mitocondrial como ADN nuclear.
¿Cómo se llama esto? Entonces, me paso porque no veo, aquí está muy chiquita. Esta es la única que no tiene proteínas que provienen del ADN mitocondrial, pero pues todas las demás sí provienen, y es por eso que no necesariamente todas las enfermedades mitocondriales vienen de la madre, porque depende de dónde está el daño y la proteína dañada. Tú también puedes tener una enfermedad mitocondrial con un ADN mitocondrial completamente normal, porque viene del ADN nuclear. De ahí que las enfermedades mitocondriales pueden ser autosómico-recesivas, dominantes o ligadas al X, ¿no? Porque se acuerdan que pues las mitocondrias todas vienen de la madre. Entonces uno tendría que inferir que todas las enfermedades mitocondriales vienen de la madre, y no es así. Por eso es que pueden leer de repente que una dice autosómico-recesiva, autosómico-dominante, ligada al X. Depende de la enfermedad mitocondrial y qué proteína esté dañada de ese complejo. Entonces, cuando se daña ese complejo, es cuando empiezan los problemas, ¿no? Existe en las mitocondrias, a diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial tiene una alta tasa de mutación. Entonces, esto quiere decir que es muy fácil que se eche a perder una mitocondria. Entonces, ¿por qué no vemos tantas enfermedades mitocondriales y el ADN mitocondrial es muy fácilmente se puede tener errores en la transcripción? Pues esto es porque en las enfermedades mitocondriales, como en muchas otras enfermedades genéticas, hay algo que se llama efecto umbral, que depende de qué número de mitocondrias está realmente dañado para que entonces ya se exprese la enfermedad. En el caso de las mitocondriopatías, aproximadamente el 80% de las mitocondrias deben estar dañadas para que se empiece a ver el daño mitocondrial. Y por eso es que siempre también van a escuchar que las enfermedades mitocondriales tienen penetrancia incompleta, recuerdan las clases de genética, y heteroplasmia, que quiere decir que en una misma célula puedes tener mitocondrias sanas y mitocondrias enfermas. Y eso nos va a generar entonces una expresividad variable y va a ocasionar entonces la gran complejidad que hay en el diagnóstico de las mitocondriopatías, porque no es como así de fácil como nosotros le podemos leer en el libro de que el Carl Sayer tiene esto, esto, esto y esto. En realidad se pueden solapar mucho las mitocondriopatías, entonces es más importante que aprendamos todo lo que se puede dañar por culpa de la mitocondria, más que tratar de aprender uno y cada uno de los síndromes mitocondriales que hay, porque además son un montón. Y bueno, esta es una imagen de justamente la heteroplasmia y cómo hay cierto grado de daño. Ya cuando está entre el 70 y el 90, aquí ya empezamos a ver enfermedades mitocondriales. Y bueno, oftalmoplegias mitocondriales, estas las conocemos desde 1956, desde antes de que supiéramos que pues, era culpa de la mitocondria. Maggie y Shai describieron una nueva miopatía que no era progresiva y era congénita, caracterizada por una apariencia microscópica distinta en la biopsia del músculo esquelético. Y este fue el primer reconocimiento de las miopatías congénitas. Ojo, la oftalmoplegia crónica progresiva externa sí es, el nombre lo dice, es progresiva, ¿no? Pero bueno, así lo describieron Maggie y Shai. En realidad, casi la mayor parte de las mitocondriopatías son bastante progresivas, algunas muy rápido, por eso a lo mejor no se dieron cuenta, pero sí son progresivas. Y aquí abajo pongo que en realidad su prevalencia no es despreciable de estimarse, porque puede ocurrir en 1 de cada 4.500 o 5.000 nacimientos. Entonces imagínense cuántas mitocondriopatías realmente no tenemos el diagnóstico, porque pues muchas tienen problemas oculares. Y bueno, aquí en la transmisión, como les dije, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligados al X. Esto va a depender, como les expliqué al principio, del ADN, si es nuclear o mitocondrial. Y tiene dos tipos de aparición, en donde es congénita en los primeros 3 años, que ahí están las enfermedades más agresivas. Normalmente son culpa del ADN nuclear. Y el otro pico es en la juventud adultez, que es más o menos por donde podemos encontrar una hemoplegia crónica progresiva externa, que tal vez sea la mitocondriopatía más clásica, la que conocemos más, porque es pues, mucho más fácil de identificar y pues aparte es estrabismo, ¿no? Ese realmente sería la oftalmoplegia que les tendría que explicar, que enseñar.
Y bueno, esta es una imagen del ADN mitocondrial, de todas las proteínas que se generan y todas las mutaciones que se pueden ir dando y las enfermedades que pueden aparecer. Entonces, como pueden ver, hay un montón. Y no siempre, o sea, más de una mutación puede dar más de una enfermedad. Entonces aquí las más características que deben de recordar son la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que es una enfermedad mitocondrial, la neuropatía óptica con ataxia y retinosis pigmentaria, la diabetes de herencia materna y sordera, la oftalmoplegia crónica progresiva externa, el síndrome de Kearns-Sayre y el MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de pseudoictus. El MER, que tiene epilepsia mioclónica y pues de fibras rasgadas, porque me encuentran las fibras rasgadas, pero eso se encuentra en todos, ¿no? Entonces, todas estas pueden o no tener algo oftalmológico. Hay unas que clásicamente van a tener más afectación oftalmológica, que hasta en el nombre lo dice, pero no se vayan con la finta de que si el MELAS no dice que tiene neuropatía óptica, el paciente no puede tener neuropatía óptica con mitocondria, también puede tener. Eso es a lo que me refiero, que realmente no hay como tal, todo se puede encimar y puedes tener varias cosas en un mismo paciente y poco a poco. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas te pueden dar las enfermedades mitocondriales? Yo creo que de todo esto es lo más importante, lo que va a hacer que su cerebro entienda estas enfermedades y las pueda diagnosticar, no tanto memorizándose los nombres anteriores, son un juego de palabras que a la fecha también los tengo que seguir leyendo, sino las manifestaciones que puedes encontrar. Oftalmológicas, obviamente lo más importante para nosotros, porque pues es lo que vamos a ver en primera instancia, pero tenemos que saber las demás para saber si esto podría ser una enfermedad mitocondrial para poder dar el abordaje, ¿no? Entonces, bueno, atrofia óptica o neuropatía óptica, retinopatía pigmentaria, puede haber ptosis, oftalmoplegia crónica progresiva externa e incluso cataratas. Las neurológicas, que son las otras más, son las más importantes. Y recuerden qué síntomas vamos a encontrar primero, pues dependiendo del tejido que necesite más energía. Entonces, los tejidos que necesitan más energía son los que se van a dañar más porque necesitan más mitocondrias. Y si las mitocondrias están dañadas, se va a ver el efecto, y por eso es que los ojos, el movimiento ocular y la parte neurológica es lo que se afecta mucho más. Los riñones, que también requieren mucha energía, también se pueden afectar, por eso la acidosis láctica. Entonces, eso también nos ayuda a entender un poco las mitocondriopatías, y en eso se parece un poco a la miastenia gravis, ¿no? Neurológicas, puede haber encefalopatías, epilepsias, ataxia, histonía, ictus, migrañas, hipoacusia neurosensorial, neuropatía periférica e incluso demencia, un montón de cosas. Miopatías, puede haber hipotonía, debilidad proximal, mialgias, intolerancia al ejercicio. Eso suena a miastenia gravis, ¿no? Por ejemplo. Cardiológicas, miocardiopatía, alteración de la conducción. Por ejemplo, en el Kearns-Sayre, endócrinas, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, hipogonadismo primario o secundario, hipoglucemia, acidosis metabólica, hiperlactidemia, acidosis tubular y fallo renal. Entonces, estos son todos los órganos que se pueden dañar cuando las mitocondrias están mal. Entonces, es bien importante que nosotros pensemos en la enfermedad, porque a lo mejor el paciente viene porque tiene un problema en el ojo, pero va a terminar con algún problema, muriendo por su riñón, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer el diagnóstico más certero. Esta es una imagen, ahí se ve chiquita, hay que ser más chiquita, en donde más o menos explica qué es lo que hay que hacer. Entonces hay una alta sospecha clínica, o sea, clínicamente creemos que es una mitocondriopatía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de eso podemos utilizar pruebas bioquímicas no invasivas. No todas las mitocondriopatías van a salir positivas a las pruebas bioquímicas no invasivas. Una que podemos hacer es justamente valorar si hay acidosis láctica. Eso podría ser algo que podemos investigar, como en el MELAS. Pero pues también no, porque ya esto ya no se ve ya. Entonces, así, hiperlactidemia es la más importante. Ácidos orgánicos en orina y resonancia magnética, que ahorita lo vamos a hablar. Después de eso, biopsias.
Entonces, como dijeron desde 1850, ahora que lo pongo bien, ya no quiero salir. Las biopsias tisulares nos van a ayudar porque justamente vamos a encontrar cambios en los músculos, específicamente las fibras rojas rasgadas y también la tinción de azul, ahorita también vamos a hablar de eso. Ya finalmente, si tienes esto, puedes tener un diagnóstico probable y el estudio que realmente te va a decir si tiene o no la enfermedad es genético. Ahora también ese es otro problema porque pues tienes que atinarle al tejido para hacer la prueba genética. No todas las pruebas de sangre genéticas van a darle a la mitocondriopatía, si la mitocondriopatía está específicamente solo en el ojo. Ahí las mitocondrias del músculo son, acuérdense del polimorfismo, entonces si realmente el tejido dañado está en las fibras musculares oculares y todo lo demás está bien, puede no salirte positivo para mitocondriopatía y no por eso el paciente no tiene una mitocondriopatía. ¿Se puede hacer una prueba genética en el músculo? Oh, sí, se puede. Se puede sacar una prueba genética directamente del músculo del que tú tienes, o tejido del que tú tienes duda de que pudiera tener una mitocondriopatía. Sin embargo, pues eso es caro y no tan práctico, o no lo hacemos tan seguido. Yo ya le pregunté justamente después de hacer esta clase, le hablé a los de genética de Conde y le dije por qué no le hemos hecho genética a los músculos de los pacientes con oftalmoplegia crónica. Y dice que bueno, que lo han hecho en piel, que van a ver si lo pueden hacer en músculo. Estaría bien porque muchos de los pacientes que tenemos duda y que nada más decimos, bueno, creo que tiene una mitocondriopatía, pues a lo mejor con esto podemos hacer el diagnóstico certero, aunque pues muchas veces eso es por escozor mental del médico y no que le vaya a ayudar de mucho al paciente, ¿no? Pero, porque pues finalmente, luego vamos a hablar de eso, el tratamiento todavía pues está en pañales. Y pues 4 síntomas visuales predominantes que tienen que saber y recordar es la neuropatía óptica, retinosis pigmentaria, pérdida visual retroquiasmática y oftalmoplegia muscular. Esos son los cuatro síntomas oftalmológicos característicos de las enfermedades mitocondriales. Pues si tiene una pérdida visual retroquiasmática no vemos absolutamente nada en el ojo. Eso siempre es lo que a mí más me estresa. Cuando no ven y no sabes por qué, no ves nada, pues a lo mejor tiene una mitocondriopatía con una pérdida visual retroquiasmática. Pues la neuropatía óptica es así, la podemos ver, aunque normalmente acuérdense cuando se pone pálida ya es muy tarde. Retinosis pigmentaria, y que normalmente es en sal y pimienta, en el caso de las mitocondriopatías. Y oftalmoplegia, pues es lo que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo. Otra tabla gigante. Entonces, aquí están literal los síntomas oftalmológicos y los síntomas oftalmológicos que pueden estar o no asociados a otros síndromes mitocondriales. ¿Qué es importante en esto? Yo creo que lo podemos dividir primero en dos. Puedes tener una neuropatía óptica aislada, esa de hecho es la más común de todas las mitocondriopatías. Y creo que, ¿cuántos han pensado cuando van a una neuropatía óptica que su paciente puede tener una mitocondriopatía? Que levante la mano. Pues ahora que saben qué es la mitocondriopatía más común, que es más probable que vean una neuropatía óptica mitocondrial a que vean una oftalmoplegia crónica progresiva externa, pues hay que tener un poquito más cuidado porque es la más común de todas. Y bueno, por eso está aislada. O sea, esa puede salir solo de forma aislada y pues tal vez no sirva de nada que no le hayamos hecho el diagnóstico, ¿verdad? Porque es aislada, no le va a pasar nada al paciente. Pero pues muchas veces nos quedamos con la duda de por qué tiene el nervio pálido, por qué no ve, por qué se quedó viendo 20-200. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor sus mitocondrias no servían. Y bueno, asociadas a síntomas, la neuropatía óptica también puede estar asociada a todos los otros síntomas de los que hablé hace ratito y pueden estar asociados a otros síntomas, como por ejemplo una oftalmoplegia o una retinosis pigmentaria, que también eso se puede juntar bastante, ¿no? Aunque en las distrofias hay palidez del nervio óptico, entonces eso también por eso lo dejamos de lado, ¿no? La neuropatía o la palidez del nervio óptico, porque está asociada a una retinosis pigmentaria en realidad. Y bueno, aquí están como todas las patologías oftalmológicas y como cada síndrome la puede tener o no. Entonces, como se dan cuenta, la neuropatía óptica pues es la que tiene más, porque puede estar en Alpers, en LIFE, en el MERP, en el NARP, aquí abajo están todas.
NARP, por ejemplo, es neuropatía óptica ataxia y retinosis pigmentaria. Entonces, que creo que no lo había dicho antes, les digo, son tantos que realmente tú puedes ponerle el nombre que quieras y encuentras las 3 cosas que tiene, ¿no? Puedo decir neuropatía óptica con retinosis pigmentaria y ictus y convulsiones, ¿no? Entonces ya le puedo poner ese nombre. Entonces realmente hay muchas enfermedades mitocondriales. El Camzyos, que está en medio, porque podemos tener tanto retinosis pigmentaria como una oftalmoplegia crónica progresiva externa, y la otra que podría ser muy aislada y normalmente solo tienen eso ya, es la oftalmoplegia crónica progresiva externa. Y bueno, ya empezando a la parte de estrabismo, de todas, pues la que en estrabismo nosotros vemos más es la oftalmoplegia crónica progresiva externa, que inicia normalmente con una insuficiencia de convergencia, empieza poco a poquito a tener los pacientes una limitación de los movimientos extraoculares y poco a poco empiezan a tener una exotropia y una ptosis. Estos pacientes suelen no tener diplopia, o sea, no ven doble, porque como es lentamente progresiva, generan una supresión. Y eso es, por ejemplo, algo que les puede ayudar a distinguir una miastenia gravis, porque el paciente con miastenia gravis tiene diplopia, además de que el paciente con miastenia gravis suele tener cambios en la desviación, mientras que la oftalmoplegia crónica progresiva externa siempre es igual. Puede aumentar la exotropia con el tiempo, pero no deja de ser una exotropia. Y esa exotropia nunca se vuelve en ortoposición cuando despierta ni cuando descansa. Ni el párpado se le levanta cuando duerme, y eso es algo que les puede ayudar mucho. Obviamente no va a ser positiva a prueba de frío, ni nada. Si le hacen un Yoli va a salir positivo, sí se va a salir positivo. Si le hacen Yoli en el lugar correcto, pues el músculo va a estar agotado. Entonces el Yoli puede darte un falso positivo, pero no vas a tener anticuerpos antiacetilcolina, por ejemplo. La oftalmos y ectropia lo pueden tener aquí, como ven, esta paciente también tiene caído el párpado inferior, no solo el superior. ¿Y qué más es importante? Creo que nada más. Este es un paciente con oftalmoplegia crónica progresiva externa del Conde, de Valenciana, que tiene, como pueden ver, una exotropia, ptosis bilateral asimétrica, mayor del ojo derecho, y tiene limitaciones en absolutamente todas las posiciones de la mirada. Arriba tiene limitación, abajo tiene limitación, a la derecha tiene limitación, a la izquierda tiene limitación. Normalmente las oftalmoplegias van a estar en exotropia porque el recto medial es el músculo más importante de todos los músculos extraculares para mantener una posición correcta. Si se te va un músculo, desea que se te vaya todos los demás menos el recto medial, porque ahí sí vas a tener un gran problema. Por eso el tercer nervio es tan difícil de tratar, y también por eso la oftalmoplegia crónica progresiva externa es difícil de tratar. Pero yo tuve una paciente del Conde, porque soy salada, y mi R4 llegó una con endotropia. Me costó mucho trabajo diagnosticarla, porque estaba en el no sé. Me fue bien porque es más fácil. Es más fácil evitar un recto medial y mandar la buena posición a tratar de evitar un recto lateral y mandar el ojo a la línea media. Que los que sí han entrado a estrabismo o saben de un poquito de eso, entenderán lo que digo, ¿no? Entonces a ese paciente le fue súper bien. Ojalá todos fueran así, pero no, normalmente están en exotropia. Y pues aquí están las fotos del paciente. Como pueden ver, que no nació así, estaba completamente derecho. Aquí ya se le empieza a ver como con exotropia. Aquí no estoy tan segura, y aquí ya pues finalmente tiene su ptosis, su exotropia y sus limitaciones, como les enseñé en el fotograma anterior. El Camzyos es otra enfermedad mitocondrial, en donde vas a tener una oftalmoplegia, pero además vas a tener asociada retinosis pigmentaria, que también es variable las imágenes de la retina. Puede ser tan grave como en el B, o puede ser solo en sal y pimienta como en el C. Normalmente te lo describen como en sal y pimienta. Los dos que he visto en mi vida se ven así, como en la C. Nunca he visto algo así de horrible. Y bueno, inicia desde los 20 años de edad, y esto es importante porque además de eso, ellos pueden tener alteraciones en la conducción cardíaca, una debilidad muscular generalizada, neuropatía periférica, diabetes mellitus, síndrome de baja talla y sordera neurosensorial y ataxia. O sea, todo eso además. Entonces, normalmente cuando leen Camzyos, nada más les van a decir que tiene 3 cosas, ¿no? Así de, tiene cardiopatía, por retinosis pigmentaria y oftalmoplegia. Pues no, también puede tener todos estos de abajo. ¿Por qué? Por el ADN mitocondrial redondo. Dependiendo del daño, todo se va a llevar.
todas esas partes se va a llevar y va a ocasionar un montón de enfermedades. Entonces depende de qué artículo lean y qué tan cercano a la parte de genética está, van a darse cuenta que realmente pues el cáncer puede tener un montón de cosas más. Otra imagen, ya con una retinosis pigmentaria mucho más avanzada, que también se puede ver en este tipo de patología. Y bueno, aquí, por lo mismo de que es variable, aquí en el electroretinograma pueden mostrar resultados variables y no específicos, que van a dar hallazgos normales, desde normal hasta disfunción de cono en Plicker o disfunción de cono Bastor. Todo depende del daño que tenga la. Ahora, ¿qué diagnóstico? Este no es el diagnóstico del Kearns-Sayre, es el diagnóstico de todas las enfermedades mitocondriales, porque en el Kearns-Sayre no necesariamente vas a encontrar el lactato elevado en sangre, sino realmente estamos ante una patología que es muy difícil de diagnosticar. O sea, la puedes pensar, pero de que la tengas pensada y que la puedas tener en un papelito después, es ahí donde viene el problema, porque realmente es muy difícil el diagnóstico. Muchas cosas son verdaderamente inespecíficas, siendo la única verdaderamente específica la genética, que les expliqué que además no es tan fácil de sacar. Entonces, no porque le sacas genéticamente y dice que no en la sangre, vas a entonces encaminarte hacia otra cosa. Realmente estos diagnósticos pues suelen ser de exclusión, o que con el tiempo al seguir al paciente empiezas a ver que se le empiezan a agregar otras cosas y ya le haces el diagnóstico finalmente, porque ahora tiene aparte epilepsia. Pero bueno, puedes utilizar, buscar niveles de lactato en sangre, eso en sangre o en líquido cefalorraquídeo, es inespecífico como les expliqué, y la electromiografía de fibra única, que es lo mismo decir YOLI, va a salir positiva en miopatía, igual que la miastenia gravis, entonces también es inespecífica. Y la otra cosa que normalmente utilizamos es la histología, que se confirma con acúmulo sarcolémico de mitocondrias y presencia de fibras rojo rasgadas en la tinción de Gomori, negativas a citocromo oxidasa por la deficiencia del complejo 4. Ahora, esto lo pongo entre paréntesis, porque también se acuerdan que son 5 complejos. Entonces, si el complejo 4 está dañado, pues vas a encontrar que esa célula es negativa a la citocromo oxidasa, pero si está dañado otro complejo, no el 4, puede eso no salir positivo. Lo que normalmente casi siempre buscan los patólogos es la presencia de fibras rasgadas en la tinción de Gomori. Y, bueno, anticuerpos antiacilcolina, pues son negativos. Otro problema que tiene la histología o sacar la biopsia es que depende del lugar donde la saques, o sea, no la puedes sacar en cualquier lado. Si tienes una oftalmología crónica progresiva externa y le sacas la biopsia en la pierna, pues no va a salir nada, por lo que les expliqué del polimorfismo y de la penetrancia incompleta. Entonces tendrías que hacerlo directamente en el músculo que tiene el daño. Entonces ahí tendríamos que irnos ¿a dónde? Pues a los músculos extraoculares. Podemos hacer eso, claro, porque en la cirugía de estrabismo puedes decidir hacer resecciones amplias y llevarte el músculo y acomodar al paciente, ¿no? Lo dejas en orto y aparte lo mandas en ortoposición y aparte lo puedes mandar el pedazo de recto medial al cornavelar. Pero pues el problema es que a veces la muestra es tan chiquita que sí me ha pasado que no sale nada o que el músculo ya está muy como lleno de fibrosis y entonces no salen las otras pruebas, nada más te regresa que es un músculo que está atrófico. Entonces, pues ya, otro problema que te queda de que no te puedo decir si tienes una mitocondriopatía porque el que se supone que es el gold estándar dice que tienes el músculo atrófico nada más. Pero bueno, con el tiempo los músculos se pueden atrofiar y eso incluso lo podemos ver en resonancia magnética. Entonces, que te salga que el músculo está atrófico no desanima, también es una posibilidad en una mitocondriopatía. Pero pues también se me fue el nombre. La oculofaringia es una displasia muscular, pero de ahí también puede salir atrófico. Y resonancia magnética, se pueden encontrar cambios en los músculos extraoculares.
¿Qué cambios? Aquí se ven como puntitos blancos de infiltrado justamente por la atrofia, y esos puntos blancos en los músculos pueden hablarte de una mitocondriopatía. Aquí esta es hipodensidad en la resonancia magnética. Sí, hipodensidad, siempre me equivoco. Hipointensidad, ¿no? En la resonancia es hipointensa, ¿no? Es hipointensidad en la zona proximal cerca del anillo de zinc. Eso también lo han visto en algunas mitocondriopatías. Y pues en la histología aquí están las fibras rojas rasgadas. Genética, ese es el verdadero gold estándar, pero pues es muy heterogéneo. La causa más común de una mitocondriopatía en realidad es esporádica, o sea, no de ningún tipo de transmisión, como la mayor parte de los problemas genéticos, de las enfermedades genéticas. Y el 50% restante va a ser autosómico dominante, autosómico recesivo o materno. Entonces el 50% es por ahí, y el otro 50% cualquiera de los demás. Y las mutaciones, estos son todos los genes que pueden estar codificados o ser dañados por el ADN nuclear, y los del ADN mitocondrial los vimos en la foto de la mitocondria. Entonces estos son los otros genes que te pueden salir positivos y que son positivos para mitocondriopatía, pero bueno, los mandamos con el genetista al que más confianza le tengamos y le decimos, oye, a ver, creo que este paciente tiene una mitocondriopatía, dime sí o no, porque son un montón de genes. Tratamiento. El tratamiento, pues no hay mucho. Cuando se sientan que no pueden hacer nada por su paciente con mitocondriopatía, recuerden que al menos le pueden recordar qué medicamentos no deben tomar porque son sintetizados por la mitocondria. Bueno, todos, pero son metabolizados en mitocondria. Entonces hay medicamentos específicos que les van a echar a perder la vida o van a hacer que su mitocondriopatía progrese más rápido. Entonces, como médico tenemos que saber que existen esos medicamentos para no recetarlos. El valproato de sodio, el fenobarbital, los que inhiben la síntesis proteico mitocondrial, que son antibióticos, como la gentamicina, las tetraciclinas y el cloramfenicol. Por ejemplo, sería bueno no darles cloramfenicol a los pacientes con oftalmoplegia crónica progresiva externa. No sé si se vaya a absorber o no en el músculo, pero mejor no intentarlo. Inhibidores de la cadena respiratoria, como las estatinas, la metformina, la fenitoína y el propofol. Entonces ellos tienen prohibido, entre paréntesis, esos medicamentos. Entonces a mí me saltaron, obviamente, pues el cloramfenicol, que sí lo llevamos a usar. Recordaba muy bien las tetraciclinas cuando me dijo que justamente no podía darle, me dijo la genetista, no le puedes dar ningún antibiótico que inhiba la síntesis proteica, y me acordé de la tetraciclina, pero no me acordé del cloramfenicol. Y el propofol. Dije, ¿cuántos pacientes he operado con oftalmoplegia crónica progresiva externa? Y pues por supuesto que les he echado propofol. Ahora, puedes decirle al anestesiólogo que no le eche propofol, pues tal vez no, pero sí dile que lo menos posible. Si se puede una dosis menor, mejor. Y el único medicamento que existe para el tratamiento de las mitocondriopatías, pero que todavía no tiene, pues no está tan aceptado, leí artículos que decían que padre y otros que decían que no servía, es la idebenona, que es un análogo de la coenzima Q10, y esto te ayuda a mantener la producción de ATP mitocondrial y entonces evitar el daño oxidativo. Entonces funciona si lo das desde el principio. Entonces, de hecho, muchos de los pacientes que les fue bien o mejor eran pacientes que tenían Leber. Entonces, pues eso, aunque yo la verdad nunca he podido diagnosticar un Leber antes de que tenga neuropatía óptica, pero pues si pudiéramos hacerlo, este medicamento tal vez los dejaría viendo mejor. Y la dosis oral recomendada es de 900 miligramos al día, 300 miligramos cada 8 horas. Terapia génica en pañales, o sea, solo lo digo, estamos buscando cómo hacer que los genes que están dañados, poderlos mandar a reparar. Y pues en lo que puedo hacer yo, o lo que puedo hacer los oftalmólogos, cirugía muscular, cuando tienes una oftalmoplegia crónica progresiva externa, puedes hacer cirugía muscular.
Puedes hacer R más R, puedes hacer grandes resecciones, puedes hacer poliopexia, puedes hacer plicopexia, que esa por alguna razón es la más conocida para este tipo de patologías. A mí nunca me ha gustado la plicopexia, entonces trato de huir de ella hasta que ya no hay otra forma. Entonces depende del tipo y hay que explicarle al paciente, puede necesitar más de una cirugía porque como el nombre lo dice es progresiva externa, progresiva. Entonces a lo mejor primero tiene una exotropia de 30 pero después podría volver a tener exotropia. Entonces a lo mejor al principio le haces una cirugía más o menos tranquila, una R más R con eso te queda bien, una buena resección. Ahí no te enfoques mucho en la retroinserción porque los músculos ya están débiles, porque les falta esfuerzo, entonces mejor los acortas. Mientras más los acortes, más tejido le das a Belardo y mejor queda el paciente. Y puedes ayudarte de la polea, que no es tejido muscular, es colágeno, entonces ahí no hay tanto daño por parte y le puedes poner una sutura no absorbible a la polea y jalar y tratar de poner el ojo en la posición al frente. Entonces yo lo que hago normalmente es esa doble cirugía. Hago una resección del recto medial y luego le agarro la polea y le pongo una sutura no absorbible a la inserción del recto medial, como que lo voy calculando donde el paciente se vea derecho dormido, ahí le dejo el nudito. Porque pues finalmente estás fijando. Y la plicopexia también es una fijación, pero es una fijación externa muy inflamatoria, porque acuérdense que la carúncula tienes la mayor parte de los linfocitos en el ojo, entonces, hijo, se inflama, se dermatiza, se ve rojo, se ve antiestético, les da comezón, se les extruye el punto y tu paciente es muy infeliz. De hecho, el paciente que les enseñé me dio mucha tristeza porque, bueno, encontré su caso clínico y lo puse aquí. Pero también era un paciente, no sé por qué tantas oftalmoplegias llegaron cuando yo era R4, porque estoy salada, me llegaron como 3 o 4 y eso fue muy raro. Y este fue el primero y me acuerdo que le hicimos una plicopexia, pobrecito, o sea, se inflamó horrible. Yo creo que se hubiera quedado más feliz si lo hubiéramos dejado con la exotropia. Sufrió muchísimo, le pusimos esteroide, de todas formas no podía cerrar el ojo bien porque la plica se le salía de lo inflamada que estaba. Entonces siempre eso déjenlo al final. No quiere decir que no lo puedan hacer y no todos los pacientes son como él, pero sí puede pasar. Sobre todo si está joven, ¿no? Él era más o menos joven. Y pues ya para terminar, espero que esta vez se vea, pues este cuadro. Este cuadro justamente te pone el trastorno mitocondrial, el defecto genético que tiene, el impacto que tiene en la miofunción, el fenotipo y qué tipo de herencia tiene o puede tener. Entonces yo creo que este es como el cocol final de todas las enfermedades. ¿Cuál es la más común? La neuropatía óptica, ¿no? Entonces aislada y pues ya después todas estas. Y listo. Eso es todo. ¿Alguien tiene una duda que pueda contestar? ¿No? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Quedó más claro que mi astenia gravis? Bueno. Listo. ¿Qué tienes la última? Dale. Recording stopped.